Deo gracias. Deo gracias. Muy buenas noches, queridísimos amigos. Estamos nuevamente al aire para compartir con ustedes su programa. Hoy día, sábado, como siempre, queremos remitirnos a hablarles un tema maravilloso y que a la vez es profundo y triste. Vamos a referirnos a una de las festividades de este mes. Les habíamos contado que habían varias, 5, referidas a nuestra Madre Santísima, y no podemos dejar que se vaya este mes sin hablarles de nuestra Mater Dolorosa. Por ello, vamos a iniciar el programa con una oración poética maravillosa que se llama Stabat Mater. Stabat Mater. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía. Cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y afligida se vio la Madre escogida, de tantos tormentos llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorará y a la Madre contemplará de Cristo en tanto dolor? Y quien no se entristeciera, piadosa Madre, si os viera, sujeta a tanto rigor. Por los pecados del mundo, vio Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Y muriendo al Hijo amado, que rindió desamparado el Espíritu a su Padre. Oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que por mí, Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque a amarte me animé, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de su pena mientras vivo. Porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de las vírgenes santas, llore yo con ansias tantas que el llanto dulce me sea. Porque tu pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma y su eterna gloria. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, debemos partir, queridos amigos. Estuvimos en la semana pasada la solemnidad de la exaltación de la cruz. Por tu cruz, dice el santo, veremos la luz. Por la cruz de Cristo veremos la luz. Y ligado al tema de la cruz y a la pasión de Cristo está íntimamente unido Nuestra Señora. Pues bien, al día siguiente de la solemnidad de la exaltación de la cruz fue la solemnidad De nuestra de Madre de nuestra los Madre de Dolores. los Dolores, Mater Dolorosa. Y esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores se celebró o se celebra siempre el día 15 de septiembre, al día Litúrgicamente, sí. siguiente, como les dijimos, de la exaltación de la cruz, ya que al pie de la cruz es donde una espada de dolor atravesó el corazón de María, el alma de María. Y es donde Jesús mismo también nos entregó en la persona de San Juan Bautista a su madre,
como madre nuestra poco antes de morir. Es, cuando hablamos de esto, podríamos decir, bueno, no estamos en Semana Santa, ¿no? Para hablar de la Madre de los Dolores. Sin Claro. embargo, qué importante, dentro de todo lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, que no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin atravesar el camino del sufrimiento. A veces es algo contradictorio, ¿no? Porque pensamos que seguir las cosas de Dios, hacer las cosas de Dios es un camino que nos conduce pues al gozo, a la felicidad plena, ¿no? No, A veces claro. se piensa así, ¿no? Nuestro Señor claramente lo ha dicho, es el Ujú. camino estrecho y quien quiera seguirme, que tome su cruz, que la cargue y que me siga. Así es. Pues bien, respecto ahora a los 7 dolores que fueron los que poco a poco constituyeron esa espada de dolor que va incrustándose y clavándose en el alma, en el corazón de María Santísima durante la pasión, bueno, durante su vida en realidad. Nos vamos a referir a los 7 dolores que pasó la Santísima Virgen María. Y es una devoción tan linda esta que Nuestra Señora en una revelación privada, Santa Brígida de Suecia, allá por Ujú, 1303, en la Edad Media, ¿no? ujú, Eh, comunicó Nuestra Señora cuánto le agradaría que los hombres meditasen en los dolores que ella pasó. ujú. Y le dice a Santa Brígida de Suecia: miro a todos los que viven en el mundo para ver si hay alguien que se compadezca de mí y medite mi dolor, mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos. Por eso le dice a la santa: tú, hija mía, no te olvides de mí, que soy olvidada y menospreciada por muchos. Qué interesante esto. A ver, María Santísima, normalmente, como decía al principio, nosotros contemplamos la desolación y el dolor de María cuando ya muere Jesús y queda María triste y desconsolada, ¿no? Normalmente esa idea se tiene y se celebra, incluso se reza después del viernes de la Pasión, ¿no? Al amanecer del sábado, la desolación de nuestra Madre Santísima. Pero cuando tenemos esta devoción a Nuestra Señora de los Dolores, nos damos cuenta que todo en la vida de María fue predestinado para el sufrimiento, para el dolor. Y no podría ser de otra manera, porque realmente a quienes Dios ama, va a marcar su vida a través del sufrimiento. El sufrimiento ofrecido en sumisión, en oblación, en Con aceptación humildad. a la voluntad de Dios, pues puede cambiar y cambia definitivamente el curso de los acontecimientos de la historia en la humanidad. Mira Entonces, mi dolor e imítame, le dice a la santa, en lo que pudieres. Como es considerada y educada Nuestra Señora, no avasalla, ¿no? Considera mis angustias y mis lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos de Dios. mm, y yo me pregunto, José, y te pregunto, este tema, ¿por qué María, siendo la criatura más perfecta, siendo la escogida, la llena de gracia, tiene que padecer estos dolores y estos sufrimientos durante su existencia? Bueno, pues según como lo enfocan varios teólogos marianos, y entre ellos un dulce hijo de Nuestra Señora, que es Monseñor Juan Cladías, se refieren todos ellos a que Nuestra Señora, dentro del rol, dentro del plan de Dios, la misión que Dios uno y trino le dio a Nuestra Señora, fue el de asociarse a la pasión y a los dolores, a la misión redentora de Cristo. Y es por eso que todos estos santos doctores marianos, teólogos marianos, esperan en el futuro y suspiran que la Iglesia, en un futuro, ojalá no muy lejano, pudiera también dictaminar como dogmas el rol de Nuestra Señora como medianera de todas las gracias y como
corredentora del género humano. Pues bien, para ilustrarlos, nosotros no nos queda otra que ceñirnos fielmente a cómo se han sucedido estos dolores y cómo se describen, para contemplar con la más alta elevación y seriedad, y como se lo pide a a Santa Brígida de Suecia, con esa impostación de espíritu. Vamos a relatarles en este programa, partiendo de la verdad única revelada, que es el Evangelio, cómo se dieron estos 7 dolores de Nuestra Señora. Empezamos por el primero. El primer dolor se refiere a la profecía que le va a hacer el San Simeón, el sacerdote, justo después de que nuestro Señor Jesucristo, bebito, recién nacido, y cumpliendo el precepto de la ley judaica, tanto María como José lo llevaron al templo para hacer la presentación en el templo. Y este santo sacerdote que vivía con la esperanza de no morir y dejar esta tierra sin poder ver y conocer al Mesías, es en esta ocasión que se le va a cumplir el deseo y por inspiración divina le va a hacer esta profecía a Nuestra Señora. Y esto está en Lucas capítulo 2, del 22 al 25, y dice: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo, el Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo cuando los padres, María y José, introdujeron al niño para cumplir con lo que la ley prescribía sobre él. Le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar a tu siervo que se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre, es decir, San José y Nuestra Señora, eh, estaban admirados de lo que decía este santo sacerdote. Y Simeón les bendijo, y aquí le dice la profecía a Nuestra Señora, y va a ser el primer dolor de la Virgen. Le dice: este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Y sobre este primer dolor también, y sobre el reflejo de estos dolores, nos vamos a ceñir a la obra magnífica María Santísima, el Paraíso de Dios, escrito por el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Cladía, que él refleja bellamente en qué consistía cada dolor y los analiza. La predicción de Simeón sobre el futuro del niño tomaba la mente purísima de Nuestra Señora. Él sería un divisor de aguas en Israel para desenmascarar al mal por completo. Por otro lado, la profecía sobre la espada del dolor hacía con que reflexionase con mayor claridad sobre su propia misión corredentora. En sus brazos Jesús acariciaba con delicadeza, como confidenciándole: mira, mi madre, mi paraíso. Yo tan pequeñito estoy dispuesto a dar mi vida por amor al Padre. ¿Vos me entregaréis a Él? ¿Estaréis unida a mí en ese momento angustioso? María comprendió este lenguaje divinamente mudo, abrazó y besó a su hijo, estrechándolo contra su pecho, en silencio, pero consciente de ser escuchada por él, le manifestó entonces el propósito que nunca lo abandonaría. Como describe también el doctor Plinio, inspirador y formador de Monseñor Juan Clá, dice:
Os adoro, hijo mío. Es como si Nuestra Señora le dijera, yo os adoro, hijo mío. Pero si fuese preciso sacrificaros para aplastar al demonio, para derrotar el poder de las tinieblas y para que se instaure vuestro reino en la tierra, estoy de acuerdo con vuestro holocausto. Yo os entrego. Yo, por así decirlo, te inmolo. Oh bendito gladio de dolor profetizado por Simeón. Quiero que atravieses mi corazón a fin de que el mal sea humillado y, y el bien sea exaltado. Me uno a las intenciones santísimas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y acepto este sacrificio desgarrador. Hágase la voluntad del Padre. Yo quiero eso. Y no dejaré de quererlo ni un solo instante con toda la intensidad de mi ser. Mira, José, como María Santísima seguramente, y ella ya conocía. Comprendía Claro, ella ya hasta había las sido últimas consecuencias. anunciada, ¿no? Ya desde la encarnación, todo lo que le iba a acontecer en la misión que Dios había Correcto. preparado para ser la madre de Dios y todo lo que tendría que vivir. Pero ya cuando nace su hijo, es que aquí pongo el sentimiento de maternidad que ocurre en una mujer cuando ves a tu hijo en tus brazos. Entonces, nuevos sentimientos se despiertan en ti. Y cuando ella, feliz, va a presentar, como era la tradición, a su hijo al templo, y este profeta le anuncia este dolor, realmente, pues ahí se dio cuenta de lo verdadero que era lo que tenía que padecer más adelante. Sin embargo, tenía al hijo en los brazos y a la vez que sentía dolor, también sentía el consuelo de poder tenerlo en sus brazos en ese momento, ¿no? Entonces son sentimientos que están ahí muy arraigados. Vamos a Creo hablar que del... solo una Ujú, persona que es madre entiende, ¿no? ujú. Bien, vamos a pasar a contemplar, a meditar el segundo dolor de Nuestra Señora, la huida a Egipto, según nos narra en Mateo 2, del 13 al 15. Después de su partida, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te lo diga, porque Herodes va a buscar al muchacho para matarlo. José se levantó durante la noche, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. El episodio de la huida a Egipto constituyó para Nuestra Señora una gran prueba, en el sentido de nunca dejar de ver a su esposo, en su esposo, al varón escogido como tutor del niño Dios, la torre inabalable de la confianza y de certeza de la victoria. De esta manera, la providencia les enseñaba a buscar las razones más elevadas en todo, incluso en lo absurdo, y cuando no eran encontradas, a amar sin comprender. Qué hermoso, realmente, y qué profundo. Si para el santo patriarca urgía partir aún incluso durante la noche con toda premura, a fin de evitar cualquier riesgo de ser alcanzados por la furia del déspota idumeo, para Nuestra Señora la única respuesta a la pregunta ¿por qué Egipto? Era porque José quiere. Eso le bastaba a pesar de no comprender lo que estaba sucediendo y por el hecho de amar y adherir sin entender. Dios iluminó su interior, revelándole las causas más elevadas de esa huida. Y es impresionante cómo Ajá. es la sujeción y el modelo de relacionamiento de una esposa con un esposo, ¿no? Siendo Nuestra Señora la criatura más perfecta y estar en un plano sobrenaturalmente más elevado y perfecto que San José, ella como esposa sumisa,
acata la decisión del padre de familia y, sin cuestionar, va adelante por donde José y cuando José así lo decide. Y obvio que San José iba señalado, iba guiado por el ángel de la guarda, y ángeles los rodeaban y los fueron guiando. Dios sabe las penurias que habrán pasado. Imagínense salir al exilio en plena noche, dejándolo todo sin saber, ¿no? Levántate y ve. Y tomando el camino más largo, ¿no? Eran como 500 kilómetros, pero en aquella época y por las características del terreno, además que por consejo del ángel, tomaron el camino más largo, de tal manera que fuera más inadvertido, menos deducible para los algoces de Herodes de imaginarse cuál fuera la vía de escape, digamos, ¿no? Tomaron la vía de escape menos común. Así es. Y bueno, si para el santo patriarca urgía partir, el santo matrimonio avanzaba confiante hacia lo desconocido y lo inesperado. No sabía hacia dónde se dirigía, solo seguían obediente la voz angelical, huir para Egipto. Al frente caminaba el justo José, responsable de los mayores tesoros del Padre Eterno. A su lado iba la obra prima de la creación, llevando al Creador en sus brazos. La unión virginalísima de María y José consistía sobre todo en un intercambio de corazones por el cual las gracias que habitaban el interior de uno eran experimentadas por el otro, permitiéndoles compartir los mismos anhelos, mientras el glorioso patriarca se beneficiaba del manantial de gracias existente en el inmaculado corazón de la Virgen. A su vez ella extraía de su esposo la fuerza, la determinación y la confianza que latían en su ígneo corazón. Qué importante, ¿no? La misión de San José, aquí vemos claramente. Cómo se admiraban las cualidades que había uno en el otro. Qué bonito. Lo que les ha sostenido en todo ese largo camino que tenían. Y ese camino, ¿sabe qué? Habían lugares donde habían bandidos que asaltaban, ¿no? Las inclemencias del tiempo, de noche frío y de día así una sol abrasador, que no tenían qué comer, se les Pero acabaron. aquí dice que los ángeles custodios los guiaban, y también tengamos la certeza que ellos han hecho que no les falte nada y que puedan superar cualquier La obstáculo. prueba de ellos fue también verse privados de todos los elementos. Sí. Imagínense el pueblo judío, o sea, no nos olvidemos que este mismo camino percorrió luego, o sea, siglos antes, el pueblo judío cuando fue liberado de Egipto, ¿no? Y deambuló 40 años por su incredulidad y por faltar contra Dios, adoraron el becerro de oro, ¿no? Y por eso Dios los castigó, tuvieron que 40 años vagar por ese desierto. Y como que el paso de la Sagrada Familia por este mismo desierto, ellos fueron limpiando y fueron, ¿cómo se dice? Dando satisfacción a Dios por los pecados que había cometido su pueblo elegido. Entonces, de seguro que también les faltó los suministros, etcétera, probándolos a un punto de confianza en que tendría que Dios intervenir, ¿no? Bien, vamos a dar continuidad a este tema del libro de Monseñor Joao. La grandeza de un alma no se mide tanto por los éxitos obtenidos en sus emprendimientos, sino por la serena humildad con la que somete su voluntad a los designios divinos y por la determinación de seguir adelante con confianza, a pesar de los propios fracasos, por considerarlos el mejor camino para alcanzar la victoria de Dios. La serenidad delante del infortunio es la marca gloriosa de las almas verdaderamente fieles. La serenidad en la prueba. Nuestra Señora y San José son el ejemplo más augusto de esta fidelidad y despretensión y sublime disposición
de cumplir la voluntad divina. Incluso cuando ella exija abrazar la tragedia y la derrota, y solo seguirán los pasos del santo matrimonio, y esto es para nosotros, los que estén dispuestos a percorrer ese camino con generosidad, paciencia y constancia, aceptando todos los fracasos y absurdos que el Señor quiera enviarles. El fracaso que Dios pide hoy siempre preanuncia la gran victoria del mañana. Qué bonito Sí. eso. Es que el triunfo del bien tarde o temprano se va a dar, solo es tener confianza en Dios que nos sostiene. Aquellos que en el frío y en la oscuridad de la noche, de las probaciones y de las luchas interiores, supiesen mantener encendido el fuego de sus corazones con el calor de la confianza y a la luz de la certeza de la victoria, serán dignos de contemplar en los albores del amanecer el resplandor radiante de la estrella de la mañana. La longitud de la ruta elegida por San José para ir de Belén a Egipto era aproximadamente 500 kilómetros, como bien nos narró antes. El viaje debía durar 2 semanas, con parte del trayecto bajo el sol, en el desierto. A los inconvenientes causados por tanta intemperie y las incertidumbres de lo desconocido se sumaban además los ataques de los vándalos, bandidos que infestaban esos caminos en busca de víctimas. Muchas veces la Sagrada Familia precisó trasladarse durante la noche, sin dormir, imagínate, bajo la guía del ángel, a veces para evitarle al niño los rigores del calor abrasador, a veces para escapar de las trampas de los malhechores. En cierto momento faltaron incluso los suministros, ya no había que comer, lo que exigió del santo matrimonio una confianza absoluta en la divina providencia. Sin embargo, tales vicisitudes eran sobrellevadas en una atmósfera sobrenatural y profética. Por altísimas razones, Dios había dispuesto la huida a Egipto. Entre otras, la Sagrada Familia debía reparar las revueltas, las ingratitudes, los pecados de idolatría y los innumerables actos de incredulidad y desconfianza cometidos por los judíos contra el Señor y su profeta Moisés a lo largo De de los los 40 40. años de marcha por el desierto. Cuenta la tradición que en este percurso del camino a Egipto hubo una mañana, una jornada en que el niño Jesús nos lloraba y lloraba y lloraba y no lo podían calmar con nada. Y no es pues que pensaran que el cólico y que le habría caído mal algo, porque a veces habrán probado bocado siquiera, ¿no? Pero por una emoción espiritual, por una revelación, porque un ángel les comunicó, justo ese día, fueron matados en Belén los santos inocentes. Inocentes, Dios Y mío. como que nuestro Señor, bebito así, se condolía y lloraba por la pérdida de esas almas, de esas vidas. Increíble, qué increíble realmente, ¿no? Mm. Bien, el alimento, yo tengo la certeza que no le faltó al bebé Jesús porque María lo amamantaba, ¿no? Y la leche materna es el mejor alimento que seguramente nunca le faltó en esta huida a Seguro. Egipto. Tercer dolor, el niño perdido en el templo. Lucas 2:41 y siguientes. Sus padres iban todos los años a Jerusalén, nos dice el Evangelio, para festejar la Pascua. Cuando tenía 12 años, subieron a Jerusalén según la costumbre de la fiesta. Terminados los días de la fiesta, cuando regresaron, el niño Jesús permaneció en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta, pensando que estaba con su séquito. Caminaron un día y lo buscaron entre familiares y conocidos. Pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en busca de él. 3 días después lo encontraron en el templo sentado entre los médicos, entre los doctores de la ley, escuchándolos e interrogándolos. Todos los que
lo escucharon quedaron asombrados de la sabiduría de sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron asombrados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. Y él les respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les había dicho. Nuestra Señora se dio cuenta de que el niño no estaba con su virginal esposo. Después de buscarlo entre familiares y conocidos, comprobó que había desaparecido. Una gran aflicción se apoderó de su corazón. ¿Qué le había sucedido a Jesús? ¿Habría sido capturado e inmolado? ¿Habría llegado la hora de su pasión sin que su madre estuviese junto a él y sufriera él? Y para agravar aún más la situación, se acordaba que ella misma le había autorizado a distanciarse de su mirada maternal y vigilante. Claro, lo que pasa es que en estas caravanas donde se sumaban en romería hacia, ¿no?, hacia Jerusalén montones de familias, en cierto momento varones viajaban solos y las mujeres aparte, ¿no? Entonces el niño Jesús iba entre San José y María. Como niño. Claro, y Nuestra Señora por eso dice, le dio permiso para ir Al otro al grupo. otro grupo, ¿no? Ujú. El corazón de María era uno solo con el de su divino Hijo. Por esta razón, una de sus pruebas más atroces fue precisamente la sorpresa, la decepción, el shock de no haber notado la falta de su Jesús a lo largo del viaje, auscultando, qué bonito esto, auscultando los latidos de su inmaculado corazón durante el día. Ella sentía que Jesús estaba bien y tranquilo. Sin embargo, al llegar la noche, se deparaba con el desmentido, aquella voz interior y con la atroz evidencia de que él, el niño Jesús, se había perdido. Para su alma delicadísima, esto significaba que su corazón se distanciara de él y un examen de conciencia le siguió. Nuestra Ay, Dios. Señora cuestionándose, ¿qué habré hecho para que mi Exacto. Jesús se apartara de mí? ¿No? Ajá. ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Por qué esta prueba, no? Bueno, aunque ella Para sentía los paz, dos, San José, claro, habremos pero hecho algo que es ofendió. que humanamente también como madre te angustias y te desesperas cuando pasan las horas y no sabes dónde está tu hijo. O sea, es una sensación que yo la he vivido en lo personal, que, ay, Dios mío, no, realmente no hay palabras para explicar lo que siente una madre, un padre cuando ve que su hijo no aparece y no sabes dónde está. Nuestra Señora no cabía en sí de angustia. El santo patriarca nunca la había visto sufrir tanto. Los dos conversaron largas horas durante las cuales él procuró fortalecerla, tratando los puntos que constituían los pilares de la gracia en su alma para calmar sus tormentos internos y ayudarla a mantenerse en pie de lucha. San José fue para ella en ese terrible momento de dolor y abandono lo que la madre dolorosa sería para Jesús en la cruz. María y José llegaron de vuelta a Jerusalén, cuando la noche cubría la ciudad con su manto. Claro, no podían hacer nada, ¿no? Así que con las primeras luces del día siguiente, el santo matrimonio se dirigió directamente al templo, pues una singular intuición les dijo que allí encontrarían a Jesús. Pasaron 3 días, es increíble, ¿no? Qué angustia realmente. Entonces le fue posible a María acercarse a Jesús, preguntarle, hijo mío, ¿qué nos has hecho? He aquí tu padre y yo te buscábamos llenos de aflicción. La pregunta es breve, maternal y delicada, pero muy lógica y evocadora de su propio título de gloria, ser madre. Ella sabía cuánto amaba ese hijo a su madre. ¿Por qué había procedido así? No se había imaginado él todo el sufrimiento y la aflicción que les causaría. Y la respuesta de Jesús también es breve y envuelta en misterio.
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Así, por encima del deseo de declarar la guerra a sus enemigos, el primer objetivo del niño, Jesús, con el episodio de pérdida y encuentro en el templo, fue el de formar a Nuestra Señora y San José, sus criaturas más amadas. Es impresionante. O sea, más que confrontar ya y tener un primer encuentro y confrontación de ideas con los doctores de la ley, aquí es un episodio, como lo señala, que va a dar como que da una lección para acrisolar más aún el alma de Jesús, de José y de María. Sí, justo en eso explicaba un sacerdote, así rapidito, que fue el único momento que se conoce en la historia de María y de todo lo que se narra en las escrituras, cuando María reprocha algo. O sea, porque siempre ha estado conforme a la voluntad de Dios, a los designios y a todo. Pero es el único pasaje donde se conoce que ella le diga directamente a Jesús, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces, pero ¿cuál es la explicación a esto? ¿Mm? Que ella, pues lo que estaba sintiendo era ese dolor de la pérdida de su Señor, ¿no? Claro. Y ahí, con todas esas cuestionamientos, ¿qué habré hecho mal? No he sido una buena madre. ¿Por qué se ha alejado de nosotros? ¿Por qué se ha ido y no nos ha dicho nada? O sea, realmente como para mostrarnos, ¿no? Lo que se sufre la ausencia de Dios en una vida que la puede padecer cualquier predestinado que está en ese camino de Dios. Él vino del seno del Padre Eterno con la misión de rescatar al género humano y fundar la Iglesia, fuente de gracias de la que nacería la civilización por excelencia. Perfecto reflejo en la tierra de la convivencia en el cielo. Esa nueva sociedad debería ser plasmada en el propio relacionamiento trinitario, o sea, en la mutua esclavitud e incondicionalidad que rigen las relaciones entre las tres divinas personas. Ahora, nuestro Señor deseaba sobre todo moldear a su Santísima Madre y a su Padre Virginal, San José, en esta divina escuela, para que pudieran ser los arquetipos de tal era futura, el reino del Inmaculado Corazón de María. Y por eso, con esta prueba, quiso recordarles la obligación de ser esclavos, incluso en la incomprensión y en lo absurdo. Vamos a entrar a contemplar el cuarto dolor, refiriéndonos a la cuarta estación del Vía Crucis. María se encuentra con Jesús camino al Calvario. Una vez dictada la sentencia, los judíos se apresuraron a fabricar el instrumento de tortura que, de signo de maldición, se convertiría en signo de gloria y triunfo, la cruz. Cuando se le presentó, Jesús la tomó con emoción. La agitó y se apresuró a ponérselo sobre los hombros para iniciar el camino hacia el Calvario. La multitud a su alrededor soltó gritos dignos del infierno. Muchos se rieron, le tiraron piedras y lo empujaron para que cayese con la cruz, mientras los soldados lo azotaban continuamente. En medio de esta confusión, alimentada por el delirio arrogante de legiones de demonios ebrios por la apariencia de la victoria, Nuestra Señora recorría las calles de Jerusalén tratando de seguir de cerca a su Jesús. San Juan seguía a su lado, consolándola a cada paso y ayudándola a caminar, porque los insoportables dolores internos a veces amenazaban con hacerla desmayar. Una cohorte de ángeles la custodiaba en un ambiente de mucha gravedad, impedidos de reaccionar a favor de Jesús. Los espíritus celestiales aguardaban con asombro el misterio que estaba a punto de suceder, ver morir a su Creador por la salvación de los hombres que lo rechazaban. No eran, por lo tanto, los verdugos, ni siquiera los demonios que impedían a María
acercarse a su divino Hijo, sino el propio Padre eterno, el cual, después de haber dado el permiso para el infame crimen de deicidio, pedía a ella que comprimiese su celo protector y asintiese aquellos horrores. Sin embargo, Jesús atraía como un imán su corazón, instándola a avanzar con paso decidido, serena y majestuosa. El sufrimiento y el dolor estampados en su rostro se mezclaban con la ternura y la bondad de su mirada. Cuando María vio que su hijo, abrumado por el peso de la cruz, había caído por primera vez con el rostro en tierra, corrió junto a él para consolarlo. En ese instante, no solo los ángeles y los hombres, sino todo el universo se detuvo a contemplar una de las escenas más conmovedoras de la historia, el encuentro de la madre con el hijo tendido bajo el leño. Un campo de exorcístico se formó alrededor de ella, de tal manera que ningún demonio podía penetrar y por un momento todo se calmó. Nuestra Señora percibió que incluso allí, si ella rehusara a aceptar la muerte de Jesús, la pasión cesaría de inmediato. Increíble, increíble, ¿no? Cuando se levantó con el rostro ensangrentado nuestro Señor, Él la miró con una mirada de dolor punzante y dulzura. En este intercambio de miradas, en ese pequeño gesto de afecto y caricia de su madre, todo estaba dicho. La adoración de la Virgen, impregnada de veneración y de ternura, era un bálsamo precioso que aliviaba el corazón del Redentor y le confería fuerzas para seguir su camino. Entonces él le dijo con firmeza: es necesario continuar. Y ella se allanó nuevamente a la voluntad divina. Pero además también en varias meditaciones de este Vía Crucis, Jesús le dice: Madre, todo lo hago nuevo, hago nuevas todas las cosas. Y ella nada, no dijo nada, lo miró con tanta dulzura que fue la fuerza para que el hijo se levante y siga el camino a la cruz. Quinto dolor, Jesús muere en la cruz. Esto está en el libro de Juan 19 y siguiente, versículos 17 y siguientes. Pilato también escribió una inscripción y lo fijó encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron esta inscripción porque Jesús fue crucificado cerca de la ciudad y la inscripción estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilatos: no escribas Rey de los judíos, sino más bien este decía ser el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito. Después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus ropas y le hicieron 4 partes, una para cada soldado. La túnica, sin embargo, tejida de arriba a abajo, no tenía costura. Entonces se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será. Y así se cumplió la escritura: dividieron entre sí mis vestidos y echaron suerte sobre mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Al final, cuando nuestro Señor Jesucristo murió de lo alto de la cruz, dice Monseñor en su libro, Jesús contemplaba la multitud que lo rodeaba y en el centro su madre con indecible compasión. Ella permanecía de pie, teniendo a su lado a San Juan. ¿No sería más bello si María estuviera posternada o arrodillada? No, porque ella participaba de aquella inmolación. Su postura significaba que vivía la pasión junto a su Hijo, como socia privilegiada de la redención, buscando servirle de sustento y de consuelo.
Transida por la tristeza, padecía en sí todos los dolores, siendo considerada por el populacho como la más despreciable entre las mujeres de la tierra, la madre de un gusano crucificado. ¿Qué mayor tragedia podría sobrevenirle? Ver a Jesús llagado de arriba abajo, sin fuerzas y erguido en el madero. Dolor dilacerante que sin una gracia especial la habría postrado por tierra, como afirman con mucha propiedad San Bernardo y San Alfonso María de Ligorio. Todos nosotros, cuando pasamos por algún drama, encontramos alivio al volver nuestra mirada hacia el divino crucificado. La única criatura humana privada de este aliento fue María, ya que contemplarlo consistía para ella un motivo más de sufrimiento. A pesar de eso, ella conservó siempre una inmensa dignidad. Lloraba, pero con una serenidad imperturbable, pues si el dolor era profundo, su fe se mostraba aún mayor. Con cada minuto que pasaba, aumentaban los dolores de Jesús, y con cada gemido que salía de sus labios divinos, María recibía un nuevo golpe. Pero ella perseveró con firmeza. Finalmente, cuando nuestro Señor se dio cuenta de que había llegado su hora, exclamó: todo está terminado. Y tras dar un doloroso grito que resonó por todo el universo, concluyó con voz suave: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, exhaló. Se puede decir en sentido figurado que el alma de Nuestra Señora murió con Jesús en ese momento. Nadie más que ella era capaz de abarcar la grandeza de aquel misterio, al cual se sumaba el hecho de que este mismo Dios era su Hijo amadísimo. Consumida por el infortunio y derramando preciosas lágrimas, casi pierde el conocimiento ante la consumación del divino holocausto, lo que hizo que las santas mujeres se aproximaran para ayudarla. Sin embargo, una vez más ella permaneció de pie, al lado de la cruz, como un estandarte victorioso para proclamar la fe en las glorias de la resurrección, que solo en ella perseveraría encendida con perfección en las próximas 36 horas. Sin embargo, Dios Padre todavía pediría a Nuestra Señora un sacrificio final por el nacimiento de la Iglesia, cuando en el divino cuerpo no restaba ya más sangre para ser derramada por la redención de los hombres. Longinos hirió con su lanza el costado adorable de Jesús, traspasando el sagrado corazón, y en consecuencia también el inmaculado corazón de María. Repleta de dolor, sintió consumarse la profecía de Simeón, cuya espada le arrancaba el último gemido. Las lágrimas vertidas por María con este dolor supremo se unieron a la sangre y a la linfa de Jesús, haciendo nacer la Iglesia. En las manos de Nuestra Señora, así fue. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Leemos Marcos 15 del 42 al 46. Cuando ya era tarde, era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, ilustre miembro del concilio que también esperaba el reino de Dios. Resueltamente se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato estaba asombrado de que hubiera muerto tan rápidamente y llamando al centurión le preguntó si había mucho tiempo si hacía ya mucho tiempo que Jesús había muerto. Tras recibir la respuesta afirmativa del centurión, ordenó que le entregaran el cuerpo. Después de comprar un lienzo, José lo bajó de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo depositó en un sepulcro excavado en la roca, haciendo rodar una piedra para cerrar la entrada. Ayudados por una escalera, José de Arimatea, Nicodemos y San Juan, retiraron con gran veneración cada uno de los clavos, tomaron el sagrado cuerpo y descendieron de la cruz, entregándoselo a Nuestra Señora.
Ella depositó con sumo amor el cordero inmolado en su regazo, esa imagen hermosa de la piedad que conocemos, para tenerlo en sus brazos por última vez. Y recordó la escena que años antes había pasado por la gruta de Belén. Qué impresionante. Nuevamente Jesús reposaba en su regazo. Ahora, sin embargo, ya sin vida, mientras serenas lágrimas corrían por su rostro. Lo colmó de besos de adoración, mezclando su llanto con la preciosísima sangre del Hijo. ¿Quién no se conmovería viéndola en esa situación? Los ángeles la observaban con asombro, admirando la fortaleza del alma de su reina. Ella, sin embargo, escuchaba en su interior ese timbre inconfundible que le decía: en 3 días levantaré el templo, y no lo dudaba. Séptimo dolor, Jesús es colocado en el sepulcro. Juan 19, del 38 al 42. Nuestra Señora limpió todas las heridas del adorable cuerpo de Jesús con un paño, besando, osculando cada una, para luego ungirlas con bálsamo y hierbas aromáticas. La noche caía, dando inicio al descanso sabático, por lo que, sin más preámbulos, envolvieron el cuerpo en un sudario y lo depositaron en el sepulcro que fue lacrado. Un gran silencio llenó la habitación y los ángeles de la corte de nuestro Señor montaron guardia adorándolo. Como verán, queridos, a veces que leer o a referirnos a los dolores de Nuestra Señora sin ponerse, como sugería San Ignacio de Loyola, hacer una composición del lugar y no solo imaginarse la escena, sino uno mismo como si estuviera ahí participando, como toca el alma realmente, y de lo que está dicho a lo que realmente sintió nuestra amada Señora y Madre respecto a la muerte de su querido Jesús. No creo que baste la tinta de todo el mundo ni todo el papel del mundo para expresar realmente lo que ella sintió en su corazón materno. Y era la despedida total, ¿no? El alejamiento del cuerpo cuando María entra pues al sepulcro para ungirle, para limpiar su cuerpo con un paño, para besar tal vez esas heridas de su adorable Hijo. Y sin más preámbulo ya envolvieron el cuerpo en el sudario y lo depositaron finalmente. Salieron de allí en un silencio y los ángeles de la corte de nuestro Señor montaron guardia adorándolo. Es el último dolor de Nuestra Señora antes de retirarse. Bueno, queridos amigos, con eso llegamos al final de este programa. Tratamos de reflejarles las partes más esenciales para que ustedes y cada uno de nosotros podamos admirar a la Madre que tenemos y lo que ella también padeció por amor al género humano, ¿no? Así es. Y ya para cerrar, me gustaría compartirles esto que nos dice San Alfonso María de Ligorio, que le reveló a Santa Isabel de Hungría que él concedería 4 gracias especiales a los devotos de los dolores de su Madre Santísima. 1. Aquellos que antes de su muerte invoquen a la Santísima Madre en nombre de sus dolores, obtendrán una contrición perfecta de todos sus pecados. 2. Jesús protegerá en sus tribulaciones a todos los que recuerden esta devoción y los protegerá muy especialmente a la hora de su muerte. Imprimirá en sus mentes el recuerdo de su pasión y tendrán su recompensa en el cielo. 4. Encomendará a estas almas devotas en manos de María, a fin de que les obtenga todas las gracias que quiera derramar en ellas. Les invitamos, amigos, a hacerse devotos y meditar los 7 dolores de nuestra Madre Santísima como una devoción maravillosa para su crecimiento espiritual. Es una manera de compartir los sufrimientos más hondos de la vida de nuestra Madre Santísima en la tierra. ¿Sí? Esperamos haber honrado con esto a Nuestra Señora en este mes que va concluyendo. Seamos cada vez más devotos de ella y no hay bien que no nos vaya a suceder. Terminamos con una oración final. Oh doloroso,
e inmaculado corazón de María, morada de pureza y santidad, cubre mi alma con tu protección maternal, a fin de que, siendo siempre fiel a la voz de Jesús, responda a su amor y obedezca su divina voluntad. Quiero, Madre mía, vivir íntimamente unido a tu corazón, que está totalmente unido al corazón de tu divino Hijo. Átame a tu corazón y al corazón de Jesús con tus virtudes y dolores. Protégeme siempre. Amén. Deo gracias. Salve María.